igual, como les pedimos, así que bueno, a ponerle pilas. Como les habíamos dicho, hay como digamos, como una descripción de esto en el cuadernillo entre medio de las funciones del tubo digestivo, pero la verdad es que cuando yo hablo de transporte y de absorción de lípidos, como que el protagonista es el hígado, que es una glándula anexa, y hace una circulación también por la circulación sanguínea y linfática. Entonces uno dice, bueno, realmente es una función del intestino nada más. No, comienza en el intestino, pero hace una vía como importante. Y con el metabolismo del hemo aparece lo mismo, o sea, no nace en el intestino grueso, todo lo contrario, termina en el intestino grueso liberándose el excedente de ese grupo hemo, por eso en el cuadernillo, digo, en el libro de Curtis está en el intestino grueso, pero uno dice, bueno, pero pará, ¿pero de dónde salió esto? Salió en realidad de la metabolización del glóbulo rojo, que para colmo es una función del sistema inmune, limpiar las células que ya no sirven, y también participa el hígado. Entonces, bueno, al fin y al cabo son dos funciones que comprometen a muchas estructuras y órganos, y por eso a mí no me gusta verlo enmarcado dentro del sistema, o sea, del intestino delgado, del intestino grueso, y por eso lo vemos aparte, ¿sí? Pero es una cuestión de organización nada más. Vamos a comenzar de estos dos temas con el transporte y la absorción de lípidos, para entender qué es lo que pasa con estos lípidos, que solo habíamos dicho que llegaban, obviamente, de la dieta, de lo que yo como, hacia el intestino, y habían enzimas y la bilis, ¿sí? O sea, y las sales biliares que están dentro de la bilis, atacar a esos lípidos. Y yo les había dicho nada más en la presencialidad, y Dani se los debe haber dicho en la virtualidad, que formaban una partícula que se llama kilomicrón. Desde ahí no conocemos nada más, o sea que vamos a ver, bueno, qué pasa en realidad con estas partículas lipídicas. El lípido, cuando llega al intestino, o sea, llega a la luz del intestino, acuérdense que el enterocito tiene como distintas capas, el enterocito es la capa más superficial de la mucosa, pero tengo varias capas del intestino. Cuando yo llego a la luz porque me alimenté y en la comida entró un lípido, que el lípido pasó en realidad a través de la boca y se unió con la lipasa lingual, pero no actuó hasta el estómago, parte nada más había sido atacado por la lipasa gástrica en el estómago, pero la gran cantidad de lípidos llega hasta el intestino delgado. Ahí uno de los principales factores que actúa sobre ellos son las sales biliares, o sea, la bilis que se echa desde la vesícula biliar, estimulada por determinadas hormonas, obviamente, que van a llevar el vaciamiento, sobre todo la secretina y colecistoquinina, para que se libere bilis a ese punto en el intestino. ¿Y qué hace la sal biliar? La sal biliar forma micelas. ¿Se acuerdan lo que son las micelas? Porque este es un concepto que han visto en química. ¿Qué se les viene a la cabeza si les digo micela? Nada. Una micela es una gotita de lípido rodeada por componentes, o sea, ya sabemos que la gotita de lípido es hidrofóbico, rodeados por componentes hidrofílicos y son como gotitas de grasas que flotan en un medio en el cual no se terminan de disolver. O sea, imagínense, cuando ustedes, por ejemplo, mezclan agua y aceite, nunca se terminan de formar uniones entre ellos, pero si yo lo batiera fuerte, es como que quedan pequeñas gotitas flotando dentro del medio acuoso. Las mujeres, si tienen algún líquido micelar para limpiarse el rostro, que bueno, se utilizan varios de estos componentes para reponer los ácidos grasos también de la piel, pero por otro lado con componentes hidrofílicos que limpian el cutis. Les digo las mujeres porque es más común, por ahí los hombres no usan tanto líquido micelar, aunque lo pueden usar igual o verle en el baño a la mamá, a las hermanas, a quien sea, que son bastante comunes como líquidos de limpieza. Si bien no tienen por qué tener color, porque depende del componente que los lleva, es más, hay algunos líquidos micelares que se ven todos transparentes, la mayoría de estos líquidos los tiñen de colores, no sé si los han visto, mitad, no sé, se ve transparente y la mitad azul, o verde y azul, o bueno, lo que fuera, para que ustedes vean el componente lipídico y el componente hidrofílico, y cuando se lo van a pasar en la cara, lo baten. Entonces lo baten rápidamente y nunca se terminan de formar uniones, por eso siempre se terminan separando, porque es como el agua y el aceite, nunca se juntan. Pero cuando yo hago una gran cantidad de fuerza, logro que se mezclen entre medio y quedan como burbujitas de grasa dentro de un medio hidrofílico. Eso es lo que hace la sal biliar, que tiene una alta concentración de agua, de bicarbonato, pero las enzimas permiten
que esos lípidos queden flotando como gotitas de grasa dentro de la luz intestinal. Y ahí sobre esas micelas actúan las enzimas que atacan a los lípidos. Y uno dice, ay, pero todas estas enzimas nunca las vimos. Y sí, la verdad que en la descripción del jugo pancreático solo nos nombraron a las lipasas pancreáticas y no a todas las demás, pero en realidad el intestino y también el páncreas secretan otras enzimas que también actúan sobre esos lípidos, que en general las vamos a llamar lipasas, colipasas, fosfolipasas y colesterol esterasa. Sépanse los nombres nada más, no hace falta que sepan la acción de cada una, por eso nada más está en esta parte de la bibliografía y no se las hemos detallado, porque en Curtis no está detallada cada una de ellas, solo la lipasa pancreática. Todas las demás sepan que actúan en conjunto degradando estas micelas. ¿Y qué hacen con las micelas? Y bueno, en realidad de las micelas, como son gotitas de lípidos, voy a obtener algunos que van a ser directamente colesterol, o sea, porque van a derivar de los compuestos esteroideos, y otros triglicéridos. La ruptura del triglicérido me da glicerol y me da ácidos grasos. El glicerol ya sabemos que es un alcohol. Como es un alcohol, es un componente hidrofílico y si puede absorberse y se mezcla con todos los otros nutrientes, pasa a la circulación sanguínea. El problema son los componentes que son hidrofóbicos. Entonces, los ácidos grasos que forman parte de los triglicéridos o de los fosfolípidos, pero que son chiquititos nos referimos a ácidos grasos que tengan de 10 a 12 carbonos en su cadena, pueden ser desde el enterocito absorbidos y pasados hacia el, digamos, el medio, el intersticio, y pasar a la sangre, o sea que entran por el capilar sanguíneo y son transportados en sangre por la albúmina hacia los distintos tejidos que lo necesiten, de la misma forma que la glucosa, cualquier monosacárido, un aminoácido, lo que sea. O sea, los absorbe la sangre, pero solo estos. Entonces, todos los ácidos grasos de más de 12 carbonos, que son un montón, más todos los componentes que derivan de los componentes, digamos, esteroides, como el colesterol, se esterifican, ¿sí? Se transforman en ésteres de colesterol y se vuelven a resintetizar con estos ácidos grasos otros triglicéridos. Todo dentro de la célula del intestino que se llama enterocito. Sintetizo con los ácidos grasos más de 12 carbonos. Glicerol que haya dando vuelta, vuelvo a formar triglicéridos. Yo los desarmé y los vuelvo a formar. ¿Qué onda? Bueno, sí, pasa eso. Degrado para tratar de obtener el componente mínimo que se lo va a llevar a la circulación. Pero todo lo demás, el enterocito fabrica una bola de grasa con ésteres de colesterol, con triglicéridos, y le suma lipoproteínas. Las lipoproteínas son unas proteínas específicas que se llaman apoproteínas, que se unen con estos lípidos y me forman una partícula que es como una gran bola de grasa, pero está rodeado con determinados componentes como fosfolípidos, que ya sabemos que son anfipáticos, y estas proteínas, para que puedan ser transportados en un medio hidrofílico, como es la linfa, o como es la sangre, o como cualquier medio de transporte que ya conocemos del sistema circulatorio. Pero claro, esta gran partícula que sintetiza el enterocito, que es un kilomicrón, es una partícula grande que puede medir de 100 a 1000 nanómetros, y claro, pasa al intersticio, pero no puede ser absorbido por el capilar sanguíneo. Entonces, como ya habíamos visto, en sistema circulatorio, el vaso linfático, que es como un embudo, un vaso ciego, recolecta este kilomicrón y lo mete por la vía linfática. Les he dibujado el vaso linfático acá y el vaso acá para poder esquematizarlo, chicos, pero recuerden que generalmente cuando yo voy a llegar a un grupo de células, el paquete vasculonervioso, que sería la arteria, la vena, el vaso linfático, el nervio, que van hacia ese órgano o vuelven de ese órgano, están todos juntitos, ¿sí? Pero la diferencia acá es que la partícula que sintetiza el enterocito y que me libera acá el intersticio, que es el kilomicrón, es una partícula muy grande, y el capilar sanguíneo, que es continuo, no lo puede meter. O sea, hay más kilomicrones en el intersticio y deberían entrar por una cuestión de gradiente de concentración, como hemos visto en el mecanismo de difusión que se da en los capilares sanguíneos. Pero no puede pasar porque es grande. Entonces lo agarra el vaso linfático. Bien, entonces ahora yo tengo kilomicrones en los vasos linfáticos. ¿Qué va a pasar con esto? Antes de ver qué es lo que pasa con cada una de ellas, veamos primero la estructura de un kilomicrón y de cada una de las apoproteínas que van a formar parte de las lipoproteínas que van a circular, tanto en sangre como en linfa. El kilomicrón se estructura de esta manera.
tiene un gran núcleo donde se ven estas pelotitas de color amarillo que me están representando los triglicéridos y los ácidos grasos. ¿Sí? O sea, ácidos grasos grandes, algunos que han formado justamente triglicéridos y quedan en el medio de esta gran pelotita. Alrededor de ellos se van adhiriendo los colesteroles esterificados o éster de colesterol, que es lo mismo, que son las que están representadas acá en verde. Después tengo toda una capa, así va siendo como en capas, como en sanguchito, de todo el colesterol libre, el que no está esterificado. ¿Por qué? Porque este colesterol libre tiene afinidad con los ácidos grasos de los fosfolípidos, que son los que forman, como estos que estamos viendo acá, toda una capa alrededor de esta bola de grasas, porque ya sabemos que el fosfolípido tiene naturaleza anfipática. Vieron que en la membrana plasmática hay dos capas de fosfolípidos, porque el interior de la célula, el citoplasma, también es hidrofílico. En cambio acá, en esta bola, hay una sola capa de fosfolípidos, porque esto va a ir a circular a la linfa o a la sangre, y necesita acá tomar contacto con un medio hidrofílico, por eso están las cabecitas de fosfato hacia afuera. En cambio, todo este medio está lleno de grasa, es colesterol esterificado, triglicéridos, ácido graso, entonces las colitas de ácidos grasos de los fosfolípidos toman contacto con el núcleo de grasa de esta partícula. Y a la vez tengo proteínas específicas, como les dije recién, apoproteínas, que están incrustadas en la superficie y que le permiten también darle más solubilidad a esta partícula para que viaje solita por linfa, después sea transportada por sangre. O sea que no necesita como el ácido graso chiquitito que lo agarró la albúmina. Esta es una partícula grande que no necesita una proteína transportadora, sino que la misma proteína se embute en la bola de lípidos para darle solubilidad y permitir su traspaso a través del sistema circulatorio. Este nombre de las apoproteínas, chicos, no se las tienen que saber. Van a ver un montón de apoproteínas, las van a ver cuando estén ya dentro de la facultad y van a ir variando en los distintos tipos de lipoproteínas que vamos a ver, ¿sí? Solo presten la atención como estas pelotitas que se ven ahí azules para saber que son apoproteínas que le dan la característica al kilomicrón, pero no hace falta que se sepan estos números y letras que están como nombrando la característica del kilomicrón. Solo la descripción, ¿sí? Entonces, un núcleo de triglicéridos y ácidos grasos rodeando el colesterol esterificado, rodeando todo el colesterol libre y la última capa, todos los fosfolípidos con las apoproteínas. Entonces, estas partículas en realidad van a ir sufriendo una vía de transporte exógeno y una endógena, que vamos a ver ahora, y se van a ir transformando en distintos tipos de lipoproteínas mientras vayan perdiendo ácidos grasos. Antes de ver esta vía, les voy a presentar a las lipoproteínas que vamos a ver. De la misma manera que estaba el kilomicrón, que es una gran bola de lípidos con un par de proteínas, a medida que va perdiendo lípidos esta bola y se va achicando, se va transformando. Primero en kilomicrón remanente, que bueno, acá en esta imagen están como mancomunados. Después una lipoproteína que se llama de muy baja densidad, intermedia, baja densidad y alta densidad. ¿Por qué sucede esto? Fíjense, va aumentando la densidad a medida que va bajando el contenido de lípidos, porque ustedes saben que la densidad es peso sobre volumen. Las proteínas, en relación a los lípidos, pesan más. Entonces, si yo bajo la cantidad de lípidos, pero las proteínas siguen siendo la misma, o sea, las apoproteínas, que son las que acá, bueno, han dibujado una en azulcito, pero hay varias de estas apoproteínas como mostramos recién, mientras que yo voy bajando la cantidad de lípidos, pero la de proteínas sigue constante, por más de que el volumen, el tamaño o el radio, como les está mostrando acá en el tamaño comparativo, va descendiendo, la densidad va aumentando. Por eso la partícula con menos lípido de todas se llama de alta densidad. Es la más chiquitita, pero es la más densa, porque es la que tiene más proteínas y menos lípidos. En circulación lo más común es encontrar el LDL y HDL, por eso fueron clasificadas durante mucho tiempo y se las llamó lipoproteínas de baja y de alta densidad. Pero después descubrieron, de estas de baja densidad, que en realidad había muchas partículas que iban cambiando su diámetro a medida que salían del hígado en un recorrido que vamos a ver ahora. Entonces, claro, después de describir esta de baja densidad, describieron a una que se sintetizaba a partir de este kilomicrón remanente y le pusieron lipoproteína de muy baja densidad. Entonces, como ya tenía la de muy baja densidad y la de baja densidad, es como que describieron a la otra del medio y dijeron, ¿qué nombre le pongo? Y le pusieron de densidad intermedia, pero ojo con esto, porque
es de densidad intermedia entre la baja y la muy baja. Porque si yo les digo hay una lipoproteína de alta densidad y otra de baja, y les digo una de intermedia, les parecería que va a estar entre medio de esas dos, y no. ¿Sí? Entonces, este esquemita es muy importante para que las ordenen en su cabeza. A mayor tamaño y más cantidad de lípidos, la densidad es menor. Va perdiendo lípidos, se va achicando y queda la lipoproteína de muy, ¿sí?, alta densidad. Entonces va kilomicrón, kilomicrón remanente, lipoproteína de muy baja densidad, lipoproteína de densidad intermedia, de baja densidad y después de alta densidad. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profesor. Solamente las está nombrando. Sí. Sí, las estoy nombrando, ahora voy a explicar qué es lo que pasa. Pero Bien. para que tengan en la cabeza primero cómo están ordenadas. Ahora vemos la vía exógena y endógena. ¿Y por qué estas las llamamos buenas? ¿Y por qué a estas las llamamos de alguna forma malas? No es que sean malas, es que es malo tener mucho en circulación. ¿Sí? Bueno, vamos a ver ahora la descripción de cada uno. Que busque la lámina. Bien, acá. Vamos a empezar entonces con la vía exógena. Tenemos una vía exógena y una vía endógena. La vía exógena es aquella que llamamos desde que el lípido entra en nuestro sistema digestivo, porque lo ingresamos con la dieta y llega al intestino, y del intestino llega al hígado. Eso se llama exógeno, ¿sí? Desde lo que viene de la dieta de afuera hasta el hígado, que va a ser un proceso de síntesis y de refabricación de estas lipoproteínas muy importante. Y después le voy a llamar vía endógena a la que desde el hígado va hacia los tejidos y desde los tejidos también vuelve al hígado. Entonces, son como circuitos cerrados estas vías. O sea, más que vía yo le hubiera puesto circuito o círculo, porque es más, desde el intestino yo voy hasta el hígado, pero el hígado cuando le sobran esas grasas también lo vuelve a meter en las sales biliares y vuelve al intestino. Entonces, hace como una vía de cierre, que lo vamos a ver ahora en un esquema, y la endógena también hace una vía de cierre, desde el hígado al tejido y desde el tejido hacia el hígado nuevamente. En esta vía exógena comienza desde que la partícula que llegó al intestino, como vimos recién, se degrada, primero se transforma en micelas, después se degrada por las enzimas y se transforma en última instancia en un kilomicrón. Obviamente restando los ácidos grasos que eran de 10 a 12 carbonos y que se iban directamente con la albúmina por sangre. ¿Qué pasa con este kilomicrón? Este kilomicrón dijimos que se absorbía por los vasos linfáticos. Ahora, los vasos linfáticos, como nosotros ya sabemos, van a desembocar en la circulación general. ¿Por qué? Porque todos los vasos linfáticos del cuerpo se vertían todos a la altura del conducto linfático y torácico, a las venas subclavia, y ingresan, digamos, al torrente circulatorio y van por la sangre en general. En la sangre en general hay una enzima que se llama lipoproteína lipasa en la circulación, ¿sí? Entonces, el kilomicrón es atacado por esta lipoproteína lipasa que va degradando algunos de los triglicéridos de estos kilomicrones en ácidos grasos y glicerol. O sea, de la lipoproteína que vimos recién, le va degradando algunos de los triglicéridos que están acá, en el centro, ¿sí? Se lo va degradando y uno dice, ¿y para qué? Y bueno, obviamente para entregárselo a los tejidos. O sea que el kilomicrón que llegó a la circulación se va achicando en masa porque el núcleo va perdiendo parte de esos triglicéridos y se lo va dando a los tejidos que lo necesiten. Recuerden que todos los tejidos necesitan, chicos, triglicéridos, porque de los triglicéridos se sintetizan, de hecho, los fosfolípidos, y todas nuestras membranas biológicas tienen fosfolípidos, así que todo el mundo necesita, ¿sí? Todas las células de nuestro cuerpo necesitan estos triglicéridos. Entonces, degrado, obtengo las unidades básicas que pueden ir siendo repartidas y se va achicando el kilomicrón. Conclusión, se transforma en un kilomicrón más chiquitito que se le llama remanente y que no tiene tanta cantidad de triglicéridos, pero tiene más colesterol, ¿sí? ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. Si esto tenía triglicéridos y ácidos grasos acá y tenía acá colesterol esterificado y acá colesterol libre, y yo le voy sacando parte de los triglicéridos, entonces la partícula que me queda tiene la misma cantidad de proteínas, la misma cantidad de fosfolípidos, la misma cantidad de colesterol, pero tiene menos triglicéridos. Entonces, en relación, tiene más colesterol
que triglicéridos porque solo ha perdido triglicéridos. A eso se le llama kilomicrón remanente y ese kilomicrón remanente llega al hígado. El hígado puede degradar este kilomicrón remanente, redistribuir. El hígado, chicos, sintetiza muchísima cantidad de lípidos, puede redistribuirlos también a otros tejidos, y lo que hace es reformular este kilomicrón remanente, sacarle parte de esta grasa que alguna la va a incorporar en la bilis, o sea, las sales biliares, que son secretadas por el hígado, y va a sintetizar una partícula más pequeña en densidad, o sea, en densidad más alta, pero en tamaño más pequeña, que es la VLDL. En ese momento es cuando comienza la vía endógena, porque dijimos que la vía endógena era desde el hígado hacia los tejidos y desde el tejido vuelta al hígado. Entonces, ¿qué sale del hígado cuando comienza la vía endógena? Una VLDL. O sea, entró el kilomicrón remanente, pero se vuelve a reformular y se sintetiza una VLDL, que también tiene concentración de triglicéridos, pero sintetizados por el hígado, que va a necesitar los tejidos. También obviamente tiene colesterol y ésteres de colesterol, pero claro, como la VLDL va a parar a la sangre, en la sangre estaba la lipoproteína lipasa, y la lipoproteína lipasa sigue actuando sobre la VLDL, de la misma forma que actuó sobre el kilomicrón, y le sigue sacando triglicéridos. Como le sacaba el kilomicrón y lo transformaba en remanente, la lipoproteína lipasa también actúa sobre la VLDL, le saca triglicéridos y la transforma en IDL, ¿sí? Y ya las IDL, que tienen menos cantidad de estos triglicéridos, van a tener mayor cantidad de fosfolípidos, y esos fosfolípidos lo van a entregar a las células que necesitan ir reponiendo sus membranas, y van a ir captando ésteres de colesterol para compensar la densidad, pero van bajando su cantidad de volumen de lípidos, convirtiéndose en LDL o en HDL si pierden todo el contenido, ¿sí? Acá cuando dice a partir de colesterol, o sea, que captan ésteres de colesterol formadas a partir del colesterol en las HDL. Ahora vamos a ver cómo se juntan una con la otra y cómo la HDL, si recolecta grasa de más, puede pasársela a alguna LDL o puede pasárselo a una partícula y transformarla en otra, porque van intercambiando grasas. Pero lo importante es que estas IDL, cuando van perdiendo grasa, se van convirtiendo en LDL, y estas LDL son las responsables de distribuir el colesterol a los tejidos para reponer las membranas celulares, para las células endócrinas que sintetizan hormonas esteroideas, como por ejemplo el testículo, el ovario, la glándula suprarrenal, ¿sí? Y obviamente, como es esta LDL lo que capta la célula para retirarle el colesterol, es una partícula más grande y por eso es captada por endocitosis mediada por receptor. Un concepto que estaba integrado en la unidad 2, no, en la unidad 3, perdón, en permeabilidad celular. Ojo con esto. Si la célula va a meter colesterol solito, o va a meter un componente que sea, digamos, liposoluble, el colesterol entra por simple difusión a la célula. Pero si la LDL que proporciona colesterol va a ingresar a la célula que necesita sacarle ese contenido, la LDL es una lipoproteína, es más grande, no tiene solo colesterol. Como dijimos, tiene apoproteínas, tiene rodeados otros componentes, entonces ya como es más grande, no ingresa a la célula por simple difusión, necesita una endocitosis mediada por receptor. Y esa LDL, entonces, es la que le lleva el colesterol a los tejidos, pero a la vez el hígado sintetiza esta HDL, y esta HDL sintetizada entonces en este hígado principalmente, aunque parte del intestino puede liberarlo a circulación, se encarga de captar el colesterol que vaya sobrando y que van abandonando los tejidos, porque los tejidos necesitan meter colesterol nuevo, pero también tienen otro viejo que lo liberan, y sería algo así como un camioncito de la basura. La HDL sale como un camión vacío, con muy poquita cantidad de grasas, a recolectar lo que no sirve. Recolecta el colesterol que anda dando vuelta por la sangre, el que le entregan los tejidos que ya no sirve, ¿sí? Y le transfieren el colesterol al hígado, que después lo va a terminar excretando, digamos, como ácido graso. O sea que si yo veo el esquema general de recirculación de la vía exógena y endógena, lo podemos resumir de la siguiente manera. Como dijimos recién, en la vía exógena, los lípidos de la dieta
llegan al intestino. ¿Cómo llegan los lípidos de la dieta al intestino? Actúan sobre las sales biliares que forman las micelas, y estas micelas después son atacadas por las enzimas pancreáticas para sintetizar, obviamente desde la célula intestinal, este kilomicrón que nombramos. ¿Bien? Por eso vemos que el hígado también secreta esta misma sal biliar que le ayuda justamente a formar la micela. ¿Qué pasa con el kilomicrón? Pasa a la linfa. La linfa termina virtiéndolo en el sistema circulatorio general y pasa a la sangre. ¿Qué pasa en los capilares sanguíneos con este kilomicrón? Actúa la lipoproteína lipasa. La lipoproteína lipasa le hace liberar triglicéridos que transforman en ácidos grasos y glicerol y que van a depositarlo en determinados tejidos que lo necesitan. Ahí dice músculo y adiposo porque es como los que más requieren de ellos, pero no son los únicos, o sea, reparten obviamente ese exceso. Y el kilomicrón remanente entra al hígado. El hígado, con ese kilomicrón remanente, con la grasa que le llegó de otro lado, porque le llega también de estas HDL, parte de este colesterol que nombramos recién, vuelve a formar otra lipoproteína que se llama VLDL y la saca a la circulación. Ahí es donde comienza la vía endógena. El hígado sintetiza VLDL y la saca a la circulación. ¿Qué pasa con la VLDL? Lo mismo que pasaba con el kilomicrón. Actúa la lipoproteína lipasa en los capilares, libera triglicéridos, descomponiéndolo en ácidos grasos y glicerol, que se reparte a los tejidos, y transforma en circulación una IDL. La IDL a veces regresa, incluso hasta la LDL, a veces regresa al hígado, pero la mayoría de las veces sigue perdiendo contenidos lipídicos y se transforma en LDL. La LDL es el camión de reparto que le lleva lípidos hacia todos los tejidos. ¿Sí? La LDL. Y la HDL, que venía desde el hígado, ¿sí? También la sintetiza la HDL, el hígado, es el camión de basura que recolecta el lípido que no sirve. Entonces, esta HDL es un camión vacío que anda recolectando basura, y este es un camión de reparto que entrega colesterol a los tejidos. Si la HDL adquiere lípidos y se llena, ustedes fíjense en el esquema que vimos de las lipoproteínas. ¿Qué pasa si yo a esta HDL le echo más grasa y la transformo en una LDL? Si al fin y al cabo son lo mismo, nada más que tiene más contenido obviamente lipídico. Entonces, si hay muchos camiones de reparto en la circulación y todas las células, que serían las sucursales, ya no quieren más grasa, lo que me sobra se puede intercambiar entre estas partículas. Miren, esperen que les voy a dejar de presentar y voy a presentar otra pantalla para hacerles, además de este dibujito, algo más representativo. De hecho, la bibliografía, o sea, el Curtis les habla de camioncitos como para que ustedes se los puedan imaginar. Y sea más fácil. Ahí ven la pantalla, ¿no? Sí. ¿Sí? Bien. Bueno, miren, a ver, vamos a hacerlo como bastante esquemático, pero para que se pueda entender. Supongamos que este es un vaso sanguíneo, ¿no? Pero este vaso sanguíneo va a llegar, obviamente, o va a distribuir sus nutrientes a cada una de las células de los distintos tejidos. Entonces, acá circulan, sería como la calle, el vaso sanguíneo, pero vamos a hacer las células del cuerpo como si fueran sucursales de distintos tipos de negocios, ¿sí? Entonces, estas son las células. Vamos a ponerles como que son las sucursales. Por esta calle, que sería el vaso sanguíneo, vienen recorriendo algunos camiones, que serían camiones de reparto, que tienen mucha cantidad de lípidos en su interior, ¿sí? Están llenos y cargados de grasa. Esta partícula, este camión de reparto, es una LDL. El camión de recolección de basuras que está vacío lo sintetizó el hígado para que vaya, sería como el camión municipal que se lleva la basura, está vacío prácticamente de lípidos, y es lo que llamamos HDL. Entonces,
todas nuestras células necesitan grasa. Fíjense que estas LDL vienen de un camión más grande, que tenía más cantidad de lípido y quizás le repartió a distinta cantidad, que eran las IDL, y a la vez esas IDL vienen también y provienen de otro camión más grande aún, que tiene más cantidad de grasa y que salió también, o sea, que salió del hígado. Estoy dibujando en rosa nada más el lípido, pero igual acuérdense que este camión, que es el más chiquitito, es el más denso. ¿Por qué? Porque tenía más proteínas en relación a los lípidos. Estoy dibujando nada más el contenido de grasa. Entonces, claro, el centro de distribución más importante de todo esto es el hígado. El hígado es el que ejecuta todos los camioncitos que van a circular. Y el hígado en realidad sintetiza estas VLDL, o sea, manda a la calle a VLDL para que repartan grasa a todas las sucursales, pero también es el que comanda el reparto de los camiones de basura, para que salgan a recolectar residuos. Entonces, mis células tienen un montón de lípidos nuevos que incorporar y otros viejos que degradar y que liberar. Cuando este camión de reparto va perdiendo en el camino por la lipoproteína lipasa solo los triglicéridos, que también los triglicéridos llegan por sangre y terminan llegando a las sucursales, este camión de LDL tiene mucha cantidad de colesterol. Entonces, ¿qué hace? Le entrega a todas nuestras células colesterol, ¿no? Bien, le entrego colesterol y listo, ya están satisfechas, pero a medida que van estando satisfechas, este camioncito va perdiendo lípidos. Entonces, si la LDL pierde este contenido repartiéndole a todas las células, de a poquito se va transformando en una HDL. Es más, si a este le sobra contenido de lípidos, lo recolecta la HDL, que ahora se va a llenar de un poquito de grasa, pero si hay mucha grasa en el tejido y recolecto mucha cantidad de grasa, si esta HDL se llena de partículas de grasa, se transforma en una LDL. O sea que son como interconvertibles dependiendo cuánta grasa comí y cuántas LDL van a haber en circulación para que satisfagan a todas las sucursales y listo. Si yo tengo 10 locales comerciales y necesito, no sé, 10 kilos, pero el hígado tiene que mandar a circulación 100 kilos y no 10, ¿qué va a pasar en la sangre? Y bueno, van a haber un montón de camiones de reparto dando vuelta al pedo, porque van a andar pasando más grasa de la debida y van a andar circulando sin saber a dónde dejarla porque el tejido ya está lleno de grasa. Ahora, si yo tengo las células de mi cuerpo que requieren, no sé, 10, le estoy poniendo pesos para que sean amigables con la nomenclatura nada más, pero si yo tengo sucursales que necesitan 10 kilos y mi hígado sacó por lo que yo comí 10 kilos, y bueno, entonces el camioncito de reparto, termina el reparto contento, este recolecta la cantidad de residuos y la HDL después de recolectar los residuos vuelve al hígado y vuelve a formar otras VLDL con lo que puede reciclar y con lo que no lo libera a la sal biliar, pero no hay LDL dando vuelta al pedo porque sacó el hígado la cantidad que necesitaba para distribuirle a sus células. O sea que el secreto de toda esta vía es comer la grasa que nuestro cuerpo necesita y no de más. ¿Qué pasa si yo lo hago de más? Hay muchas LDL en circulación y pocos camiones de reparto, porque tengo tanta grasa de más que las HDL rápidamente se llenan de grasa. Mientras que esta disminuye, o sea, las LDL van disminuyendo, estas las compensan porque recolectan el exceso y vuelven al hígado. Pero si yo tengo mucha cantidad de LDL, las HDL cada vez son más bajas, porque acabamos de decir que todo el exceso, si esta LDL no puede repartirle más a las células, le pasa también este contenido a la HDL y esta HDL termina siendo un camión lleno de grasa. Por eso le llamamos a las LDL y a todas las que vienen desde este recorrido de reparto colesterol malo y a las HDL colesterol bueno, porque el bueno es el que recolecta el exceso y el LDL es el que puede quedar circulando en sangre, formando placas de ateroma, o sea, generando un trastorno, obviamente, en el cuerpo si me sobra y si tengo mucha cantidad de estos lípidos. Sin embargo, por eso yo les digo entre comillas malo, porque es el camión de reparto, chicos. Si no hay camión de reparto, las células igual no tendrían grasa, o sea que no es malo,
es malo en exceso. ¿Se entiende esto? Sí. Bueno, vamos a volver al Power entonces, y podemos decir entonces que tanto la vía exógena como la vía endógena son complementarias, que el colesterol total tiene que tener un límite en el cual yo no me puedo exceder, pero siempre ese límite tiene que ver con que no tengo que tener tanta cantidad de LDL con respecto a las HDL. Por eso en los análisis de sangre total se considera que el colesterol total, ¿por qué le llamamos colesterol? Si uno dice, no, pero si son lipoproteínas, no es colesterol total. Y porque ya vimos que la lipoproteína lipasa le saca el contenido de triglicéridos a muchas de estas lipoproteínas, y lo que me queda en realidad dentro de la partícula cuando va en circulación como LDL o HDL es colesterol más que nada. El triglicérido lo va perdiendo por la lipoproteína lipasa. Entonces, ese colesterol total no debe superar los 200 miligramos por decilitro en sangre, así como tengo un valor estándar de glucemia, de, no sé, de natremia, de bueno, de lo que sea, o sea, de cualquier valor que tiene que estar estable. Entonces, ese colesterol total, que como máximo tiene que haber 200 miligramos por decilitro, yo tengo que tener una cantidad de LDL tope, que ese tope son menos de 100 miligramos por decilitro, porque si hay más, se considera que allá hay más camiones de reparto que lo que nuestras células necesitan, entonces se empieza a depositar. Se deposita, se almacena en la grasa, se empieza a pegar en las arterias y puede formar placas de ateroma, o sea, se empieza a depositar, espesa la sangre, que ya habíamos visto que es un aumento de la viscosidad y puede subir la presión arterial. Entonces, es el límite. Incluso ese límite es menor si las personas tienen algún, digamos, antecedente cardiológico, como una cardiopatía, o que ya tienen hipertensión, o personas que tienen menos predisposición. Es más, mientras más bajito este nivel esté, mejor, y más en las mujeres después de la menopausia, que tienen mucha cantidad, o sea, tienen una predisposición mayor a almacenar mayor cantidad de lípidos, debido obviamente a los estrógenos que empiezan a bajar en sangre, entonces lo trato de mantener al límite. Y las HDL, o colesterol bueno, que acabamos de decir, tiene que estar por encima de un determinado valor, siempre compensado con el colesterol normal. O sea, este colesterol normal es la sumatoria de las LDL y HDL. Siempre tengo que tener compensado menos de 200, y hay un límite, como dijimos, superior de LDL e inferior de HDL. Porque puede ser que yo tenga menos de 200 miligramos por decilitro, pero en mi proporción igual tenga mucha cantidad de LDL en sangre y tenga pocas HDL, que puede responder a una patología, y eso no está bueno, porque dijimos, la HDL es el camioncito de recolección de la basura. Si yo no tengo cómo recolectar la basura, no tengo cómo sacar el exceso de colesterol de los tejidos. Y aparte, la HDL vuelve al hígado, vuelve al centro de distribución. Y dice, bueno, pará, che, ¿esto sirve? ¿No sirve? Volvemos a sintetizar una VLDL, volvemos a sacar otro camión de reparto, lo dejamos acá, lo almacenamos, redistribuimos a los órganos que necesiten hormonas esteroideas. ¿Sí? Entonces hay un límite, digamos, de LDL, y hay un límite también de HDL, al revés, lo señalé. Ojo con esto, chicos, este dato es un anexo en la Facu, por eso está en un cuadrito. Hasta hace 2 años la facultad lo tomaba. En teoría estos valores así cerrados no debería tomárselos, pero era para que tuvieran una noción en la cabeza, ¿sí? De esto. Aparte, antes hacían preguntas con datos bastante precisos. Supuestamente, desde hace 2 años, este sería el tercer año, que no deberían preguntar números, pero sí saber por qué la LDL es mala, digamos, y la HDL es bueno. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto que acabamos de ver? Por ahora no. Bueno, vamos al segundo tema de hoy entonces, después de haber visto este transporte de lípidos, que es el catabolismo del grupo hemo. ¿Sí? El catabolismo del grupo hemo es degradar el grupo hemo, y es un componente que está dentro de los glóbulos rojos. Y es lo que le da la coloración a la materia fecal. Uno dice, ¿posta que la materia fecal tiene todo ese color nada más de puros glóbulos rojos que se están degradando? Sí, chicos. No se olviden de datos que nosotros hemos visto. ¿Cuántos glóbulos rojos normales había en la sangre? ¿Cuántos glóbulos rojos teníamos?
Vamos, que lo vimos en inmune, lo vimos en circulatorio, lo vimos en tejidos. Valor normal de los eritrocitos o glóbulos rojos. Che, pero ni un hemograma se han hecho y han mirado así, tipo, tengo los glóbulos rojos bien, mal, nada. Así como para tirar un número. Silencio. Silencio de misa. Chicos, estos datos son importantísimos. Encima, posta, ya lo hemos visto en 3 unidades, así que empiezan a refrescar el hemograma, los datos de cada uno son muy importantes. Los glóbulos rojos, recuerden que forman el 99% del hematocrito en la sangre y estaban circulando de 4,5 millones a 5,5 millones por decilitro de sangre. ¿Por qué les doy este valor? Porque acuérdense que la mujer era más chiquito, de 4 millones a 4,5, y en el hombre de 5 millones a 5,5 millones porque tiene más sangre, porque tiene más músculo. 5 millones en un decilitro de sangre, y a la vez tenemos 5 o 6 litros de sangre. O sea que multiplíquenlo por toda esa cantidad. Y para colmo, cada glóbulo rojo, o sea, cada uno de esos millones y millones, tiene 265 millones de moléculas de hemoglobina. Cada uno. Y recuerden que cada uno de nuestros glóbulos rojos vivía de 110 a 120 días en circulación. Eso quiere decir que tenemos una tasa de muerte de glóbulos rojos más o menos de 25.000 glóbulos rojos por segundo, multiplíquenlo por los 265 millones de cada uno de moléculas de hemoglobina. O sea, todo el tiempo nuestro sistema macrofágico tisular, del cual las células de Kupffer del hígado son importantes, pero sepan también que en la degradación de los glóbulos rojos, habíamos dicho que el órgano más importante es el vaso. Por eso es un órgano bien rojo, pues está todo el tiempo irrigado y está matando glóbulos rojos todo el tiempo. ¿Por qué matamos a los glóbulos rojos? Porque no se pueden morir solitos. O sea, todas nuestras células dicen, che, ya no sirvo más, mando a muerte celular, se suicidan, apoptosis, lo más sano que hay de forma ordenadita. El glóbulo rojo no lo puede hacer, ¿por qué? Porque no tiene núcleo. O sea, es una célula descerebrada, no tenía núcleo, que era el cerebrito de la célula, entonces al andar circulando sin saber si está haciendo las cosas bien o mal, y bueno, lo tiene que matar otro. ¿Quién lo mata? El sistema macrofágico tisular. Esa hemoglobina, que es la molécula que está dentro del glóbulo rojo y que en realidad se va a liberar a la circulación en gran cantidad cuando se mate esa célula, que es ese glóbulo rojo. ¿Y por qué yo voy a matar el glóbulo rojo? Y porque ya no sirve bien para cumplir su función, que es el traspaso de ese oxígeno a cada una de las células. Esa hemoglobina, que es la proteína que forma la célula, porque la célula la degradó y los componentes básicos de una célula se procesan como los de cualquier otra célula. Esa hemoglobina tiene un proceso de degradación específico, primero separando la proteína, que sería... Profe, no se le escucha. Se le escucha muy bajito. Ay, no sé por qué se bajó. Se parece como si lo tuviera tapado el micrófono. No, es que el micrófono es de la cámara. Es que me dejó de aparecer el enlace en realidad. A ver, esperen. Esperen que voy a salir y volver a entrar porque por ahí, pero es el mismo micrófono.